noches, queridos amigos por Israel. Nuevamente nos encontramos hoy, como todos los miércoles, para tener una actividad muy especial. Hoy tenemos de visita al doctor Juan Itzik, médico especialista en psicobiología del estrés y el envejecimiento. Hoy va a tocar un tema, el fenómeno de Matusalem y los recursos para agregar años a la vida y ponerle vida a esos años. Doctor Itzik, en nombre de Amigos por Israel, muchísimas gracias por su colaboración y por su charla y por su participación en este grupo. Y bueno, le cedo la conducción a nuestra hada madrina, así la llamamos, a la señora Marta Wolf. Marta, es todo tuyo, doctor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que cuando vi la cara sonriente de todos en pantalla, después de ver bailar a esta gente mayor que seguramente tiene artrosis, tiene problemas, tiene colesterol, tienen juanete, sin embargo estaban bailando. El desafío, mientras da el cuero, hay que explotarlo lo mejor posible. Y quisimos recibir así al doctor Juan Itzik de esta manera, porque desde el día que yo lo conocí al doctor Itzik, me di cuenta que era un geriatra totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado. Hay una renovación total desde el punto de vista de la gente mayor. Él es de una ponencia maravillosa con toda su propuesta de Longevus, que es todo un trabajo maravilloso. Esto que hay que llenar no la vida de años, sino los años de vida. Él es un hombre que propone alargar el envejecimiento y acortar la vejez. Es un hombre que aunque el tiempo siga pasando, hay que pasarlo lo mejor posible. Él tiene una cantidad de frases que a mí me sirvieron permanentemente para darme cuenta que si en la vida uno no tiene proyectos, si no tiene la sonrisa, si ¿quién dijo que esta gente mayor no puede ir a un baile? ¿Y quién dijo que él no puede revolear a esa mujer y ponerse un traje amarillo? Vivimos en una sociedad, Juan, que discrimina, nos están permanentemente categorizando. Mirá, se cree que puede hacer esto, que puede hacer el otro, se terminó de ponernos en la mecedora, con el chal y las pantuflas. Estamos viviendo intensamente la edad que tenemos y luchando contra esta discriminación que nos señalan, desde si somos un costo muy grande para la sociedad, pero nosotros no le costamos a la sociedad. Nosotros le aportamos a la sociedad para ahora recibir de la mejor manera posible los años que nos quedan. Entonces yo traté para recibir a Juan desde el día que lo conocí, que él participó en un libro mío que se llama Palabras Mayores, donde pude conocerlo mejor a través de todo su trabajo. Algo que me parece que es fantástico que él dice, y con esto los dejo con él, pero que para ustedes lo tengan muy presente, es como tres posturas muy importantes que tenemos. La edad cronológica, que es la edad que tenemos. Yo tengo 81 años, al borde de los 82, es lo que tengo. Y cuando una nieta un día me preguntó por qué tengo arruga, le dije, ¿viste cuando se sientan 14, 18, les doy de comer? Bueno, las arrugas es haber criado a todo ese mundo hermoso que uno tiene alrededor. Tenemos la edad de la biológica, que es la edad de la cédula. ¿Viste cuando alguien te dice un piropo? Usted no parece la edad que tiene. Eso es un piropo. Yo no quiero parecer no la edad que tengo. No, yo quiero tener la edad que tengo y lo digo y la cédula me lo muestra. Y otro que dice Juan, que estas son las tres posturas de él, tenemos la edad social, que es como nos señalan, como nos señalan. Entonces recuerden del doctor Juan Itzik que tenemos la edad cronológica, que es lo que tenemos, la edad biológica, que es la cédula y cómo nos ven. Pero el doctor Itzik, ahora al que le doy la palabra y le agradezco
que esté, porque él tiene una forma fantástica de desmenuzar toda su ponencia, es que tenemos que tener un envejecimiento saludable, pero nosotros tenemos que trabajar para nuestra vejez. No viene solo, hay que trabajarlo. Así que, Juan, te doy un aplauso de mi parte y bienvenido, Amigos por Israel. Muchísimas gracias. Ante todo, gracias a Simón Bull, que a través de él puedo ponerme en contacto por la convocatoria, que agradezco mucho. Me puedo poner en contacto con toda la gente de Amigos por Israel, que son muchísimos. Yo mismo he visto algunas conferencias y para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes y con tanta gente ilustre que escuché acá. Mi mujer sobre todo es una seguidora y a veces me voy colando yo cuando tengo un rato de gente. Compartir este espacio con esa gente para mí es un placer y con ustedes más todavía. Y a Marta, bueno, mi entrevistadora y interlocutora, que en realidad basta que solo miren el cuadradito de ella y le pregunten un poco qué es lo que ella desarrolla en su vida y yo ya no tengo más nada para decir, porque acá tenemos un ejemplo vivo. Cuando vi la película esta, lo primero que me entró a danzar en la cabeza junto con esta linda pareja, simpática pareja, es que, y cuando yo les hable después de algunas investigaciones que yo he hecho, traten de tener en mente, porque acá no tenemos muchas imágenes para pasar, pero traten de tener en mente esta gente que hemos visto bailar recién. Sobre todo porque esta gente que a esta edad tiene esta condición, no es gente que viene de las costumbres que tenemos nosotros, de la vida de las dietéticas y con tanta promoción que hay hoy de las dietas y que hay que comer y que no hay que comer. Esta es gente que no vino del Megatlón ni vino del Sport Club y miren cómo están, porque esta gente ha generado estos cuerpos y de eso es lo que vamos a hablar prácticamente. Esta gente ha generado sus cuerpos con la más importante de todas las herramientas para una longevidad saludable, y esto lo voy a sustentar con algunas cosas que voy a decir de algunas investigaciones que algunos hemos hecho, y lo han hecho sin haber ido al Sport Club, sin haber ido a la dietética a comer todas las galletitas de avena, pero han generado esta realidad biológica a partir de la herramienta más importante de todas, que es la biología del pensamiento, de cómo los argumentos de nuestros pensamientos disparan o no lo que es lo más importante de todo, cuánto tiempo en nuestras vidas ha recorrido la química del estrés o no. O sea que esto, lo que ustedes ven ahí, no es el producto de cuántas horas han ido a Megatlón y sin embargo miren cómo bailan. No digo que no haya que hacerlo, pero quiero decir que esta es la generación que básicamente logró lo que logró en su biología, que es una cosa tan material, a través de sus actitudes y conductas, que es una cosa tan inmaterial. Pero donde esto inmaterial se hace material es a través de la química de las emociones, de donde nuestros pensamientos, el argumento de nuestros pensamientos disparan una biología de relax o una biología de estrés. Miren, ante todo, yo les agradezco porque vamos a compartir el más importante de todos los recursos, que es el recurso del tiempo. Cuando yo me iniciaba en todo esto, hace casi medio siglo, diría, yo tenía gente sentada delante mío de 64, de 67 años, y me decían: doctor, la vida es tan larga, yo ya me estoy preparando para el final. Y usted, porque todavía es un pibe, pero usted no sabe qué larga que es la vida. Y yo ya estoy pensando en mi final. ¿Y saben qué sucedía? 4 o 5 años más tarde, el final venía. Porque hoy estamos en la duda si es que esa actitud y conducta generaba
el promedio de vida hace 50 años, la gente se moría con 70 y. O si el saber que se morían con 70 y hacían que sus pensamientos ya se prepararan para todo eso. Ese es un misterio que todavía tenemos que develar. Pero la realidad era que a los 60 y tantos ya estábamos pensando en el final. Y usted, porque era un pibe doctor, no sabía si lo entendía o no. Hoy uno tiene delante gente de 92 años y dice, no, yo todavía tengo tantos proyectos, usted todavía, doctor, porque es un pibe, pero la vida es tan corta y la suerte de esto es que nunca dejé de ser un pibe, ¿no? Antes porque era verdad, tenía 26, 27, 28 años y hoy, para gente de 95, uno todavía sigue siendo. Lo que quiero decir es que mientras el secundero del reloj daba vuelta una hora en el mismo tiempo que lo hacía hace 50 años y hoy, la percepción de la vida y la percepción de lo que podemos hacer con nuestras vidas ha variado rotundamente. Y eso ya nos deja para pensar también cómo, si el tiempo transcurrido es el mismo, la percepción del tiempo transcurrido es otra, y qué impacto importante tiene eso sobre la biología. Una de las cosas que me gustaría que ustedes se lleven de esta reunión es saber que nuestros pensamientos, nuestras actitudes y conductas tienen un impacto tremendo, porque esa cosa tan intangible termina haciéndose biología. Entonces esta gente realmente pueden moverse como se mueve, porque tiene una musculatura que lo permite, porque tiene articulaciones que se elastizan, porque tienen las ganas de hacerlo, porque tienen espíritu y porque tienen actitud y conducta. Y el resultado biológico es ese. De eso les vengo a hablar, de ese tipo de experimentos y observaciones que algunos hemos hecho a lo largo de la vida, ¿no? Pero lo que esta gente también nos demuestra es lo que dice el Dalai Lama, que si vivir como si nunca fuéramos a morir, lo peor que tiene eso es morir como si nunca hubiéramos vivido. Y ahí está el concepto también justamente que tenemos del tiempo y de cómo percibimos el tiempo. Entonces ahora sí vamos a ir un poquito al título de esto, el fenómeno de Matusalén. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto, ¿qué es el fenómeno de Matusalén? Miren, en los últimos 40 años le hemos agregado 20 años a la vida. Quiere decir, en los últimos 40 años a la vida le hemos dado 20 años más, agregado a la vida o robado a la muerte, como querramos decirlo. Los anteriores 20 años, ¿saben cuántos años se necesitó? Cuando esto es presencial, le pregunto siempre a la gente. Para agregar 20 años a la vida hemos últimamente necesitado 40 años. Los anteriores 20 años se necesitaron 3.000 años. Quiere decir que en los últimos 40 años hemos hecho lo que la historia de la biología necesitó 3.000 años. Los próximos 20 años se van a agregar en 20 años. Los próximos 20 años se van a agregar 10 y los próximos 20 se van a agregar en 5. Eso quiere decir que en 60 años es muy probable que se le agregue, esto es impensable, pero está previsto que va a ser así, si no es más incluso, en los próximos 60 años se van a agregar entre 30 y 40 años a la vida. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en el planeta vivimos hoy 7.500 millones de personas. Hace solo 200 años, no sé, los albores de la Argentina, en el planeta vivían solo 1.000 millones de personas. Hemos agregado en 200 años 6.000 millones de personas. Los anteriores, para llegar a 1.000 millones de personas, se necesitó 1 millón de años. Quiere decir que en
200 años hemos hecho lo que se hizo en 1.000.000 de años. Y para el 2050, de acá nomás, vamos a agregar 2.000 millones de personas más. Vivimos en un planeta donde mucha más gente va a vivir mucho más años. Ahora, el asunto que tenemos que lograr, la longevidad, ya está conquistada. Ahora tenemos que lograr la longevidad. Quiere decir que si vamos a vivir más tiempo, que sea para estar más tiempo en el club, no más tiempo en el geriátrico. Sería como seguir más tiempo en la COA y menos en Ledor. Eso es lo que tenemos que luchar ahora. Y el virus, yo antes daba esta charla, siempre iniciando desde el inicio de mis investigaciones hasta hoy en día. Pero hoy, con el COVID, con esta pandemia que hemos tenido, que estamos teniendo, la charla la doy al revés, directamente de este momento a los inicios, y van a ver cómo los caminos se juntan. Si algo nos enseñó la pandemia, tenemos que dividir a la población en mayores de 65 años y menores de 65 años. Los mayores de 65 años, que son los que más sufren los efectos severos de la pandemia, tienen algo muy en común con los menores de 65 años que también sufren los efectos de la pandemia. Quiere decir, pocos menores tienen los mismos problemas de severidad y de enfermedad y letalidad que muchos de los mayores. ¿Y qué tienen en común entonces estos pocos menores y los muchos mayores? Tienen 4 comorbilidades que son un denominador común para las personas que tienen problemas. Y esas son la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión y la arteriosclerosis. Como las personas mayores tienen muy desarrolladas esas comorbilidades, son las que tienen más letalidad. Pero las personas jóvenes que las tienen, porque esto se inicia en los años tempranos, tienen la misma severidad con la enfermedad. Quiere decir que el virus, la pandemia ya nos está enseñando que no es un tema de virus, ni es un tema de edades, es un tema de comorbilidades. Y lo que les quiero decir es que detrás de estas comorbilidades hay un factor común desencadenante de todas, que es la biología del estrés. La química del estrés es la que genera detrás de las bambalinas la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y las enfermedades cardio-cerebrovasculares, que es la arteriosclerosis. Entonces, ya tenemos que poner mucha atención en lo que es la química del estrés. ¿Y de dónde aparece la química del estrés? Es la resultante que saca nuestra vigía interior en el cerebro de los pensamientos que nosotros tenemos. Nuestros pensamientos, el argumento de nuestros pensamientos es el que genera si se va a disparar la biología del estrés o no. Entonces, ahora sí, quiero contarles un poquito a qué gente se he entrevistado y a qué conclusiones hemos llegado algunos de los que trabajamos en la universidad, Maimónides y los colegas, algunas investigaciones que yo he podido desarrollar, donde siempre agradezco mucho de haber hecho mi tránsito de muchos años en la profesión en el Centro Hirsch, que seguramente muchos de ustedes de la colectividad conocen, un centro pionero en lo que era atención de adultos mayores y investigación del fenómeno. Entonces, un poquito de épica tengo que poner en esto. Es decir, a mí una vez un periodista, un hombre muy paciente, muy allegado al periodismo y a la difusión, me decía: para que te crean, vos tenés que contar con épica, tenés que contar las cosas que vos mismo viste, las cosas que a vos te han pasado. Ahí es cuando la gente te cree. Y entonces les voy a contar
así en un ratito nomás, las cosas que yo he observado y que otros después observaron en otros centros, porque era el momento que los que veníamos trabajando en esto hace mucho tiempo, y las cosas llegan a un momento donde todos los que trabajan de lo mismo empiezan a pensar lo mismo. Doctor, ¿podría usted por favor subir un poquito su volumen? Mi volumen corporal, no. Mi volumen, No. yo estoy, no, tengo al máximo, me voy a acercar un poco más a la compu. Ahí está. Ok, porque hay alguna gente que dicen que escucha muy bajo. Gracias. Bueno, entonces voy a hablar un poco más fuerte y acercarme un poco más. Entonces, yo empecé mi actividad en la institución como médico de guardia y después fui ascendiendo hasta durante muchos años que fui director médico. Una de las cosas que hacía yo, una de las primeras cosas, y eso me gustaría compartirlo con ustedes, que hacía yo a las noches era tomar mate con las cavas nocturnas, que uno pasa largas horas de charla, pero yo leía las historias clínicas, porque en las instituciones de larga estadía, a diferencia del hospital, las historias clínicas contienen también la historia de vida, porque es todo un conjunto de una persona que va a vivir muchos años en asistencia. Y lo primero que me llamó la atención de leer muchas historias clínicas y muchas biografías a las que había correlatos entre biografías y biologías. Quiere decir, nuestra historia de vida tiene mucha repercusión en quiénes somos hoy y quiénes seremos mañana. Y eso tiene mucho que ver con nuestra interpretación de las cosas. Las cosas no son, las cosas son como somos. Y eso fue una de las primeras conclusiones de este puente entre la biología y la psicología que uno empezó a observar. Acá el tiempo es un poco tirano, uno tiene mucho para contar de todo esto, pero tenemos, digamos, después tenemos que tener espacio para las preguntas. Pero yo les quiero decir esto, la institución, sobre todo en esa época, tenía dos centros muy claramente definidos. En las mismas 6 hectáreas funcionaban prácticamente 2 instituciones o 2 edificios. Uno, un hospital de rehabilitación gerontológica y con larga estadía. Y el otro, la institución para ponerse y ayornarse a las necesidades de hoy, tiene un edificio de residencia protegida donde mucha gente vive como si fuera en un hotel, muy acomodado, muy lindo, y que se cansaron de la vida urbana, etcétera, se van. Tal es así que ahí ese hotel, esa residencia se comenzó a habitar con personas de 90, 95 años en plenitud total. Tal es así que tuvimos que especialmente construir una pileta, ampliar el estacionamiento de los autos porque muchos venían con sus propios autos. Era lo que, si ustedes se acuerdan, la película Cocoon, ese era Cocoon. Y por otro lado, el edificio donde están las personas que requieren mucha atención por las discapacidades que presentan. Para hacer la historia corta, en algún momento de mi evolución profesional, yo dije, acá yo tengo los 2 ejemplos de lo que son los paradigmas de la medicina. Por un lado, las personas que terminan su vida en mucha discapacidad, pero por otro lado, las personas que son el sueño de la medicina. Es esa gente que vive muchos años en plenitud total y en salud y en independencia. Digamos, para ir hacia cómo se llegó a esta investigación de la que les voy a contar ahora, voy directamente al punto. Entonces, en algún momento de mi evolución, yo dije acá, vamos a ver qué tienen para enseñarnos las personas que tienen todas las discapacidades y quiénes tienen sobre todo para mostrarnos aquellas personas que envejecieron en plenitud y en
independencia total y manejaban sus autos con 90, 95 años. Me llevó mucho tiempo darme cuenta que la gente que estaba en el hospital no estaban ahí por su enfermedad, por su edad. Aunque ahí decíamos que era el lugar de los viejos, no estaban ahí por su edad, estaban por su enfermedad. Y más que por su enfermedad, por su comorbilidad. ¿Y saben cuáles eran esas comorbilidades? Y estoy hablando de 20 años y 30 años atrás. Las mismas que les hablé hoy de lo que son las personas que tienen dificultades con el COVID. Entonces, esas personas que decíamos que estaban en el hospital para viejos, estaban no por su edad, estaban por su comorbilidad. ¿Cuál? Obesidad, hipertensión, arteriosclerosis y diabetes. Quiere decir 4 comorbilidades totalmente evitables que podrían haber hecho, si se hubieran evitado a tiempo, que ellos no estuviesen ahí, porque tomábamos como naturalizado que como eran viejos tenían que estar ahí. No, estaban ahí por algo que empezó 30, 40 y 50 años en su vida y terminó en esa eclosión tan fuerte de esa aparición de esas comorbilidades. Eso fue, digamos, la primera gran cosa. El 80% de la gente que estaba ahí no estaba por su edad, estaba por su comorbilidad, y el 80% de esas comorbilidades podía haberse evitado. Y ahora vamos al Cocún. Cuando uno se acercó al lugar donde estaban la gente que había envejecido en plenitud, con el polvito blanco, empezar a ver qué enfermedades habían tenido o no habían tenido en su vida, para ver por qué llegaron a ese esplendor de unas vidas tan largas y en plenitud. Lo primero que nos empezó a llamar la atención es que todos de alguna manera se parecían. Tenían actitudes y conductas muy parecidas entre ellos. Cuando yo les diga cuáles son, muchos de ustedes se van a reconocer, y muchos de ustedes van a conocer a la señora del cuarto B que tiene 100 años y sale a caminar todos los días. Muchos de ustedes se van a acordar de la tía Clotilde, que también era longeva, saludable y tenía esas actitudes y conductas. Así que lo primero que llamó la atención es que si el estrés, como les decía antes, era el que provocaba esas 4 comorbilidades, esta gente que no tenía las comorbilidades, ¿cómo habían ellos manejado la química del estrés? Y yo hoy les voy a hablar, yo vine acá no a hablar de lo que la medicina, porque esa química del estrés es gozable, debe ser agregada a todos los chequeos de salud, porque es medible, pero no vengo a hablar de lo que la medicina puede hacer. En la biología del estrés vengo a hablar lo que uno puede hacer. Eso es lo que queremos difundir hoy, que cuáles son las actitudes y conductas que se transforman en biología para que podamos seguir bailando como la gente que estaba ahí. Entonces, ¿cuáles son las características? Entonces, básicamente, el denominador común de quienes estaban en el hospital y de quienes estaban en el Hotel Cocún era cómo habían manejado sobre todo las emociones negativas unos y cómo las habían manejado los otros. Entonces, vamos a hablar básicamente de qué es lo que hicieron los que estaban en Cocún, cómo eran esa gente. Y todo lo que va a parecer que es filosofía o que es psicología, en definitiva, lo tienen que traducir después a neuroquímica y hormonas que pueden mejorar la calidad de vida, que pueden retardar la enfermedad y que pueden controlar el envejecimiento. Y que en los lugares o en las biografías donde el estrés estaba muy presente, esa misma química presente era la que había conducido a las 4 comorbilidades, y el anular la biología del estrés era la que había conducido al Hotel Cocún.
¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se va comprendiendo un poco hacia dónde queremos llegar? Bueno, entonces... Doctor, le repito, perdón, le repito si se puede acercar más al micrófono, porque hay gente que no escucha. ¿Ok? Bueno, Muy amable, gracias. Estoy, sí, con gusto. Ustedes me van diciendo si es así. Entonces, vamos a ver cuáles son las actitudes y conductas que llamaron la atención como primera cosa en empezar a recorrer y empezar a hablar de las biografías y de los longevos saludables. Y miren que algunos de ellos eran sobrevivientes de campos de concentración, gente que había perdido, o sea, familiares, hijos en su vida, bancarrotas. No era que no les habían pasado cosas en su vida y por eso estaban todos bailando en una pata. Era gente que cómo había mitigado porque las cosas no es lo que pasa, qué nos pasa con lo que pasa. Eso es lo que en el cerebro dispara la química del estrés o no. Cuando hablamos de la química del estrés, hablamos de algunas sustancias de la neuroquímica cerebral que pueden hacer nuestra vida más feliz o más infeliz, de acuerdo a cómo analizamos los acontecimientos. ¿Quieren que les cuente un poco conductas y actitudes? Porque a mí personalmente, el haber hecho esta investigación cambió mi propia visión de la medicina, no cabe duda, pero además me cambió mi propia visión, me cambió la visión de mi propia vida. Entonces, uno trata de ser un aprendiz de esas actitudes y conductas. Algunas salen mejor, otras no, pero por lo menos uno sabe a qué quiere apuntar y a qué quiere llegar. No porque además de ser una persona de crecimiento y desarrollo personal continuo, eso ayuda a mitigar la secreción de cortisol, la secreción de adrenalina, que conduce a la diabetes, que conduce a la insuficiencia cardiovascular, que conduce al sobrepeso, que conduce a la hipertensión. Y esas 4 comorbilidades, ya dijimos, que conducen a que uno no puede estar bailando como esta pareja que vimos en esa imagen, en la que me gustaría que ustedes tengan en la cabeza. ¿Cuáles son estas actitudes y conductas? Saquen papel y lápiz, porque es muy bueno que las recordemos y vamos a ir muy rápido sobre ellas porque tenemos mucho para decir en poco tiempo. Son personas que son básicamente sociables. Tal es así que sus actitudes y conductas, nosotros decíamos en la institución, bueno, acá están los viejos en el hospital. Ya vimos que los viejos no estaban por viejos, sino estaban no por la edad, por la enfermedad. Pero después resultó que cuando empezamos a mirar a los juveniles, que eran los que estaban en el cocún, resultó que muchos eran mucho más viejos que los que decíamos que eran viejos y estaban en el hospital. Personas altamente sociables y sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos se presentaban, mira, uno podría decir, si yo estoy en un lugar donde están todos enfermos y yo tengo más edad que ellos, ¿qué me espera a mí mañana? Sin embargo, muchos de estos se presentaban como voluntarios en el hospital para ayudar a sus colegas del lugar, porque ejercían lo que viene inherente en nuestro ADN. Nosotros somos una especie sociable y una especie biológica, social y sociable. Ellos ejercían eso, y si lo vimos ejercer ahí, es porque lo hicieron toda su vida. El ir detrás de nuestras actitudes y conductas impuestas por nuestros genes, hacen que vivamos lo que somos auténticamente y se reduce la biología del estrés. Son personas tremendamente flexibles, no fluyen con los acontecimientos. El fluir con los acontecimientos hace que uno esté en el presente. Cuando uno fluye, no hay resistencia. Es como estar en un río haciendo la plancha. Si en un río yo me paro y me freno y me pongo en contra de la corriente me va a voltear. La mente pasa lo mismo. La gente que fluye con el río,
para desembocar después en la placidez del gran mar. Reducen su biología del estrés. Son flexibles. Hay una regla básica universal que es resistencia, genera persistencia. Son personas aceptantes, son personas que aceptan la adversidad aún en su propia vida. Nosotros nos resistimos muchísimo y nos enojamos con la adversidad. Esta es gente que negocia con la adversidad, le deja a la adversidad su lugar de existir. Nunca hemos visto que tiene ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí me pasó todo esto? No, 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 no. Y no son que se van a rendir y se van a entregar, pero negocian con la adversidad. Quiere decir, le otorgan su derecho a estar ahí y después negocian. Después se verá cómo sale, pero no resisten, porque resistencia es persistencia. Persistencia de nuestros pensamientos es generar biología del estrés. Aflojar el apego, aflojar el querer tener. Son personas altamente permeables. ¿Qué quiere decir ser permeables? Permeables significa tener un intercambio muy fluido entre mi mundo interior y el mundo exterior. Cuando mi mundo exterior y mi mundo interior están, ¿me escuchan? ¿Estoy bien? Cuando mi mundo exterior y mi mundo interior están en equilibrio, el cerebro dice, está todo bien, y baja la biología, la química del estrés. Les quiero decir solo 2 palabras de esta química, porque es posable en sangre. Y yo puedo saber, si fuera un auto, si estoy andando todo el recorrido en primera y segunda, o si estoy andando en cuarta y quinta. Eso sale de ver qué sustancias están corriendo por mi sangre. Yo puedo ver un análisis de sangre y no sé cuál es la problemática de una persona, pero sé si esa biología está corriendo en cuarta y quinta. Si está corriendo en cuarta y quinta, es igual que en el auto, no se desgasta ni consume tanto. Si está andando en primera y segunda, se desgasta y consume mucho. Eso mismo, ténganlo presente y aplicable a la medicina, a la biología. Esta gente que vimos bailar, yo les aseguro, por esas imágenes biológicas, no conozco ni sé quiénes son, pero son personas que hicieron un largo viaje, porque son viejos, durante mucho tiempo andando en cuarta y quinta. Si no, no podrían estar así. Estarían gastados porque estarían andando en primera y segunda. Por eso no tengo idea quiénes son, pero tengo una clarísima idea de sus biografías, porque biografías hacen biologías. Esa gente que si está así a la edad que tienen, es porque a lo largo de un recorrido de 85, 90 y 95 años, han andado en cuarta y quinta, han tenido menos corrosión. Hay hormonas, antes de la pandemia, estuve en un congreso en Estados Unidos donde directamente a las hormonas del estrés las llamaban, hoy vamos a hablar de las hormonas corrosivas, como si fuéramos autos. Eso es el cortisol, la adrenalina, tener poca dopamina, poca serotonina. Y las mismas al revés, mucha serotonina, mucha dopamina, poca adrenalina, poco cortisol, son los que llamamos el buen humor y la mala sangre. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la mala sangre? Pues pídale a su médico, doctor, 12 meses si tengo la mala sangre, porque la mala sangre es una sangre que tiene mucho cortisol y mucha adrenalina. Y es la mala sangre, porque todos sabemos que nos enfermamos después de habernos hecho mala sangre. ¿Quién no conoce a alguien o a sí mismo que se enfermó después de hacerse mala sangre? Y la mala sangre tiene fórmula. Y la mala sangre nos quita la calidad de la salud, lleva a la depresión, al mal humor, a la falta de iniciativa, a la falta de actividad, a la falta, como decíamos antes, de proyectos, sueños, ilusiones. Y el buen humor, que es la misma fórmula pero al revés, en griego, humor es líquido.
En los griegos decían, tiene buen humor, tiene buenos líquidos. No tenían idea de qué líquidos se trataban, pero los griegos eran tremendamente intuitivos. Hoy sabemos que el buen humor, qué líquidos son, y lo podemos dosar en sangre. Serotonina es buen humor, dopamina es buen humor, porque la dopamina es el juguito del cerebro que nos hace ir a tener placeres, a buscar la compensación. Eso es la dopamina. Nos hace tener oxitocina. Oxitocina es las ganas, es la hormona que nos hace acercarnos a otro y querer abrazarlo, porque eso es inherente a la reproducción. Pero no estamos todo el día pensando en la reproducción. Pero tenemos oxitocina cuando queremos darnos un abrazo, cuando queremos sociabilizar, cuando sentimos amor. Entonces, cuando uno dice, son todas actitudes y conductas. Ah, sí, señor, son actitudes, pero en la biología es materia, es dosable en sangre, son tantos nanogramos de oxitocina dando vuelta. Entonces, el buen humor retarda el desgaste, la mala sangre acelera el desgaste. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra característica muy importante? Acuérdense de estas, son personas resilientes. Resilium en griego, y ya voy cerrando, Simone, para que no te asustes. Voy cerrando en 3 horas más o menos. Resiliente, resilium en griego, significa rebote. Pero no son personas que les rebotan las cosas. No, ellos rebotan ante las cosas. Son todas actitudes que uno dice, ¿es fácil imitar esto? No sé si es tan fácil imitarlo, pero sí es importante saber que los que lo logran son los que bailan como vimos al principio. Yo les agradezco muchísimo esas imágenes. Después yo tengo un video que también habla de todo esto, pero ahí verlos a ellos así. Entonces, yo ya sé que esas son personas que ante las incomodidades o inconvenientes de la vida, no es que les rebotaron, ellos rebotaron. Por eso tuvieron menos cortisol, por eso tuvieron mejor buen humor que mala sangre. Entonces, ¿qué son esta gente? Son altamente curiosos. Están todo el día craneando, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender del otro? Que si hice una torta de manzanas 1000 años de la misma manera, hoy la voy a hacer de otra. Que si hice este menú todos los martes de mi vida, que si fui al supermercado, busqué la misma lata de atún en la misma estantería. Ellos no, son curiosos como los niños. Cada vez, y son muy creativos, muchos están ligados a procesos artísticos, que les recomiendo a todos, porque no hay mejor medicina para recablear el cerebro, que es intentar hacer algo. Todos somos creativos, somos hijos de la creación, pero ellos son los que se dan cuenta. La mayoría no nos damos cuenta que esa intención está en nuestro mismo. La Cábala habla ahora de esto, que ese espíritu de la divinidad está en todos nosotros, y el espíritu de la divinidad es la puerta a la creatividad, y la puerta a la creatividad es el recablear en nuestras neuronas. Los chicos hacen crecer su cerebro porque se asombran ante todo. Todo les causa admiración. Millones de neuronas se contactan. ¿Qué hacemos los viejos? No, esto ya lo vi. No, esto ya no es para mí. Yo ya conocí todo. Sos un piola. Así como las neuronas se contactan, en los viejos se desconectan porque se desconectan con la fuente de los estímulos. Porque yo ya lo vi todo, porque yo hago siempre lo mismo. Anda al supermercado por otra cuadra, por otro camino. Mirá los techos, mirá los pisos, mirá los árboles. Tu cerebro se renueva cada vez que lo hagas. Anda al Museo de Bellas Artes, parate delante de un cuadro, mirá lo que te produce. Conoce tus propias emociones.
Sea un protagonista, no estés en la platea de tu vida. Está en el escenario de tu vida. Vos sos el protagonista. Vos sos el artífice. Vos sos el que deja entrar los estímulos o no. Los estímulos están todos ahí. Y muchas veces cuando los viejos chochean, la medicina le pone a eso un nombre de enfermedad, cuando no es una enfermedad, a veces sí, pero muchísimas veces no. No es una enfermedad, es una respuesta normal, anormal de un cerebro que no comió estímulos. ¿Y eso quién te lo va a proveer? ¿Un medicamento? Eso es lo que lo va a evitar. No, lo que evita el Alzheimer es reconectar nuestro cerebro. Nuestro cerebro responde, el principal combustible de nuestro cerebro es el estímulo. Dejar que una sorpresa entre en nuestro... Y una sorpresa es viajar a París 3 veces por año, no. Una sorpresa es irse a un barrio que no conozco y si puedo llevar una cámara fotográfica y admirar una planta que viene en un balcón, ¿por qué no hacerlo? Bueno, estos son actitudes y conductas positivas que llevan al buen humor. Buen humor es lubricantes de la biología que nos permiten andar en cuarta y quinta. Si tengo una enfermedad, si tengo salud, la voy a mantener más tiempo. Si tengo una enfermedad, se va a retrasar su evolución cuando hay poco cortisol y cuando hay poca adrenalina. Por ejemplo, hay personas con HIV, miren lo que le digo, ni que hablar de cáncer, que ni saben que tienen HIV, porque tienen una inmunidad que la frena, y esa inmunidad está empujada por serotonina, por dopamina, por no tener cortisol. Hay gente con enfermedades muy leves que evolucionan muy, muy mal, porque detrás de la enfermedad está esta química que viene arrancando desde actitudes y conductas de nuestra propia biología. El otro día me decía un hombre de 80 y tantos años, me hablaba de lo estresosa que fue toda su vida, y me dice, yo lo llamaba un poco la atención, todo esto, y me dice, pero doctor, usted no sabe qué mamá y qué papá tuve yo. Y yo digo, pero señor, usted tiene 85 años. Si sus padres le jorobaron la vida, pronto que va a estar de vuelta con ellos, le van a jorobar la eternidad. ¿Cómo puede echarle a los 85 años la culpa de que es como es? Porque los padres eran como eran. ¿Dónde estuvo 75 años? No hizo nada para cambiar. Entonces, eso es biografía que hace biología. Yo soy el que puede cambiar eso. Si soy consciente, si soy un protagonista de mi vida, pues esa gente que ha hecho todo esto. Sí les quiero decir, para que rajemos de eso, y ya voy cerrando, Simón, para dejar tiempo a las preguntas, sí les quiero decir 3 emociones altamente corrosivas a las que hay que rajarles. Así como le hice el listado de las que son, y sí les quiero leer acá un texto, si lo dejé anotado, si lo encuentro. Bueno, después, si queda tiempo, se los voy a decir. Hicimos el listado de las emociones del buen humor, serotonínicas, dopamínicas, oxitocínicas, del amor, del humor. 3, por no decir otras, que hay que rajarles porque son biología pura de estrés a la edad que tengas. Si tenés 8 años, ya te está empezando a corroer a los 8 años, porque no te gusta la maestra que tenés en el colegio. Y si tenés 83, te va a agravar todo lo que son las manifestaciones que pueden ser producto de la edad. Entonces, 3 que hay que rajar. Uno es el resentimiento. Resentimiento es repetir sentimiento. Algo me provocó un estresazo muy grande hace 40 años y yo no lo pude superar. Y sigo teniendo 40 años más tarde la misma sensación estresógena que tuve en ese momento. Por eso es el resentimiento. Yo estoy repitiendo el sentimiento. Es como si con el coche me quedara en una zanja. Hace 40 años tuve que poner la primera del auto
a toda presión para salir de la zanja, y después sigo andando 40 años más en primera. Fundo ese auto. ¿No es así? Los que manejan lo saben. Bueno, lo mismo pasa con la biología. Resentimiento, una sensación, una emoción del pasado que la traigo al presente. Otra, para rajar, 2 palabras, hay para hacer un libro de cada una, es el enojo. El enojo es al revés, una emoción también del pasado que traigo al presente. Nadie dice, me voy a enojar, mirá que el miércoles que viene a las 5 de la tarde me voy a enojar. Todos nos enojamos de algo que ya sucedió. Y se sucedió, ¿para qué me voy a enojar? Si me tiran el florero que tanto me gustaba y se rompió, por más que me enoje, el florero está roto, no se va. El enojo es la más inútil de todas las emociones, porque no arregla nada, solo me rompe a mí, no solo al florero, me rompe a mí. El resentimiento es la más peligrosa de todas las emociones. Es la puerta de entrada a todas las enfermedades crónicas y el cáncer, porque es una continua repetición de un estrato estresógeno que no paró nunca. Y la más inútil de todas es el enojo. Y la más peor tolerada de todas es la tercera, y después ya redondeamos y me voy. La más tercera es la incertidumbre. Es una emoción del futuro que traigo acá al presente. ¿Qué será de mí cuando ese futuro todavía ni existió? Y porque tenemos esa educación a querer programar y controlar todo. Eso el cerebro lo vive como tremendamente estresógeno. Porque el cerebro mío dice, ¿a dónde me estás llevando, Juan? A un tiempo que no existe. ¿Cómo sé yo qué va a ser de mí? Si pueden pasar 10.000 cosas. Tenemos un control solamente del 2% de los acontecimientos de nuestra vida. Pero vivimos en un paradigma que nos hizo creer que podemos controlar todo el tiempo. Pues las personas que fluyen con los acontecimientos aceptan que no pueden controlar todo el tiempo. Mire, se puede controlar, y con esto cierro, se puede controlar muchas cosas durante poco tiempo. O se pueden controlar pocas cosas durante bastante tiempo. Es imposible controlar todo el tiempo. En las biografías y biologías que yo investigué de toda esta gente, es gente que nunca creyó, la gente que vieron bailar. Yo les aseguro, si los conociéramos hoy y los trajéramos acá a la pantalla, nos dirían que ellos no eran personas que creían que podían controlar todo el tiempo. Por eso están bailando como están bailando. Y entonces, sí les quiero decir, en relación a todo esto y a la longevidad, a esto que sí vamos a vivir mucho más tiempo, y con esta experiencia tremenda de COVID que hemos tenido en el planeta, esto nos tiene que sacudir un poco. Tenemos que decidir hoy, después de esta charla, si vamos a ser espectadores de un pasado que ya fue, o si queremos ser protagonistas de un futuro que va a venir. Si queremos ser protagonistas, tenemos que generar un mejor equilibrio, menos estresógeno en nuestro mundo interior, provocado por el mundo exterior. Tenemos que combinar mejor la ecología, el entorno ecológico con el exterior, con el entorno psicológico del interior. Tenemos que dejar de hacinar animales, no comernos los animales con todo su estrés del hacinamiento. Tenemos que reducir el hiperconsumo para no pestificar el aire. Tenemos que ver bien cómo vamos haciendo esta tala indiscriminada que genera un tremendo calor que hace que los virus salten de un animal a otro. Tenemos que generar entornos que sean menos competitivos, menos agresivos, más confiables, más seguros. Tenemos que generar un entorno interno de mejor humor y reducir la mala sangre. De uno con cada uno y de uno entre todos. Miren, acá estamos todos
en no sé cuántos cuadraditos, yo no llego a ver cuántos, pero cada uno de nosotros trae su biografía, trae su biología, y entre todos estamos armando esta pantalla, porque estos momentos que tenemos en esta nuestra película de nuestra vida, acá estamos todos juntos en este momento y en este lugar, en un espacio que es infinito, un tiempo que es eterno. Acá se cruzó la biografía y la biología de todos nosotros. Y todos Doctor, nosotros... perdón, tengo que Listo. interrumpirlo porque ya Gracias por estamos su excedidos. atención. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, tengo algunas preguntitas para hacerle, ¿puede ser? Claro. Le propongo que dividamos las preguntas en cuidados físicos, estabilidad psicológica y fortaleza emocional. Dale. Empecemos por lo físico. ¿Qué cuidados recomienda para llegar a una edad avanzada con buen estado físico? Es decir, ¿en qué clase de alimentación y actividad física usted nos recomienda? Bueno, yo le voy a decir así. Hay muchísimo escrito sobre alimentación. La alimentación humana son 4 o 5 frases. Nosotros compramos los alimentos en 2 tipos de negocios: carnicería, verdulería, pescadería y frutería. Y después en B, los negocios que son pastelería, pastería, panadería, todos los que producen artículos con azúcar y harina. Y los A, verdulería, carnicería, frutería, son los que transfieren alimentos. Lo transfieren de la naturaleza a tu mesa. Los B transforman alimentos. ¿Sí? No estaban en la naturaleza, te los transforman y la industria te los lleva a tu mesa. Pues tenemos que consumir el 75% de A y podemos consumir el 25% de B. O sea, de la naturaleza a la mesa, ustedes solo miren así. Es de la naturaleza a la mesa, es lo que más tengo que consumir. Es de la empresa a la mesa, puedo, pero tengo que reducirlo. Es decir, una torta muy rica es de la empresa a la mesa. No hay árboles que producen tortas. Puedo, pero no más del 25%. Y a medida que voy envejeciendo, en realidad, si quiero estar bien, tengo que reducir ese 25%. Pero puedo. Pero el 75% tiene que ser de la naturaleza a la mesa. Punto. Y la empresa siempre va a trabajar con mucho azúcar y harina, porque con 2 productos tan baratos como azúcar y harina, puedo generar tremendos alimentos que me dejan 400, 500% de ganancia, tartas, tortinas, panes, pancitos, todo de azúcar y harina que no cuesta nada, la industria me va a encajar eso. Tengo que comer de la naturaleza a la mesa y no de la empresa a la mesa. Con respecto a lo que llamamos estabilidad psicológica, nos referimos especialmente a que todos atravesamos momentos difíciles en la vida que pueden voltearnos y pueden hacernos sentir muy mal. ¿Qué herramienta nos puede sugerir para que nosotros podamos mantener una estabilidad psicológica adecuada y saludable? Bueno, algunas de las herramientas justamente que hemos trabajado acá. Yo siempre le digo a la gente, y ojo, que cuando uno habla de esto no quiere decir que tiene todo resuelto, ni lejos, pero uno trata de transmitir aquellas cosas que vio en los que tenían éxito. Y uno trata de aprender y trata. Primero, el estar presente ante todo eso, no ser la pelota de los acontecimientos. Es ser yo el que tiene la pelota en la mano y después el partido se va a jugar. Pero es mejor que la pelota la tenga yo a que el destino haga conmigo lo que quiera. Y eso se logra estando presente. Y una de las herramientas muy poderosas, muy potentes, es observar los propios pensamientos. Si mis pensamientos
observa tus pensamientos. Si aparece mucho yo, me, mi, con, por y para mí, ojo, estás a punto de sufrir. Porque ahí es donde todo lo que yo, me, mi, conmigo, para mí, por mí, es el ego el que está ahí en el escenario. Y el ego nos hace sufrir. El ser, que es nuestra condición inherente, el ser fluye, el ser no depende, el ser analiza. Entonces, cuando crece el ser, el que se estresa es el ego. El ser, nuestra condición inherente, es muy raro que se estrese. Los longevos saludables son personas de muy poco ego, de muy poco. Hay algunos que tienen mucho, pero eso hablamos en otra charla. Pero la gran mayoría tienen poco ego. Como tienen poco ego, tienen poca competitividad. Son competentes, pero no son competitivos. Y ojo que codicia y avaricia vienen de la mano de morticia. Entonces, todo lo que es para mí y acumular, los longevos saludables tienen una terrible, poderosa herramienta que van pasando del cuerpo al espíritu y del acumulamiento al desprendimiento. Van pasando de la materia a la energía, van transitando con el progreso de la vida. Ojo con yo, me, mi, conmigo y para mí. Desterrar eso en los pensamientos porque son la llave que arranca la biología del estrés. Doctor, vayamos a la tercera parte de mi propuesta y es con respecto a la fortaleza emocional o espiritual. ¿Qué nos recomienda que deberíamos hacer para estar bien emocionalmente y lograr estar satisfechos con nuestras vidas? Bueno, la palabra satisfecho viene del latín, que es, bueno, es clave, es eso, una linda palabra. Del latín es satis, es suficiente, y fecho es hecho. Tener la sensación que he hecho lo suficiente. Nadie te pregunta, para unos el suficiente es mucho y para otros el suficiente es menos. No importa cuánto es el suficiente. Lo importante es que yo tenga la sensación que hice lo suficiente. Si yo tengo la sensación, miren, hay una ecuación que es la satisfacción vital. La satisfacción vital es una ecuación que es mis sueños, proyectos e ilusiones sobre mis concreciones, realizaciones y logros. Cuando mis sueños y mis logros son iguales, la ecuación es 1, y cuando es 1, hay paz. Los longevos saludables, justamente miren qué lindo que me llegan a esto, no son, en general lo que hacemos nosotros es, pensamos en nuestros sueños, en nuestros proyectos e ilusiones, miramos los logros y decimos, uy, no logré todo lo que soñé. Esta gente que uno ha estudiado hacen al revés. Ellos miran sus logros y dicen, estos eran mis sueños, y ponen la ecuación en 1, y cuando hay 1, hay paz. Si yo siempre vivo con que mis sueños son mayores que mis logros, y siempre tengo más sueños y más ambiciones que logros, siempre estoy en estrés. Entonces, esto de la búsqueda de la satisfacción vital a partir de, bueno, lo que tengo es esto es lo que logré, ese era mi sueño, punto, listo, bajo, con esto que parece filosofía, en realidad estoy transformando mala sangre en buen humor. Ya sabemos que eso es química pura. Doctor, ¿qué rol juegan las amistades y los lazos familiares? ¿Cómo puede llevar una vida positiva las personas que están solas, por ejemplo? Miren, las personas que están solas también porque tienen entrenamiento de estar solas. Hoy en día hay una predisposición muy grande a la sociabilidad. Y sociabilidad, por ejemplo, hay la gente que va a los clubes de solos y solas. En general,
nunca salen de ir a los clubes de solas y solas porque no buscan y no tienen la predisposición a dejar de serlo. Entonces, en nuestro ADN es absolutamente sociable. La gente que realmente hace uso de esa condición genética que tenemos, teje continuamente redes sociales. En la vecindad, buscan ir a algún club donde lo pueden hacer y rápidamente lo hacen. Los que no lo hacen es porque no tienen entrenamiento para hacerlo. Entonces, la recomendación muy grande es déjese ir por lo que es el mandato de su ADN. Su ADN lo va a hacer sociable porque nosotros somos un animal de manada, pero no de manada física. Somos un animal de manada emocional. Queremos juntarnos entre nosotros. Y eso es un entrenamiento. Eso es la gente que lo ha hecho durante toda su vida, lo siguen haciendo aún en los años mayores. Y mucho de eso tiene que ver con no tener la mirada tanto hacia adentro, tener la mirada hacia afuera, no imitar las conductas de los más jóvenes. Siempre le digo a la gente más o menos que me rodea, a ver, vos escuchás, cuando tenías 24 años, hablabas todo el día de enfermedades y de cosas. No, bueno, hoy en día no tenés por qué hacerlo tampoco. La enfermedad, el malestar es una cosa muy privativa de uno, es muy íntimo. Entonces vivimos una cultura donde hay una sobreexageración también. Hay mucha gente que no tiene actividad, llena su actividad, la agenda llena de ólogos a ólogos, porque no tienen otra cosa para hacer. Las personas estas que están bailando ahí, ¿a usted le parece que están todo el día llenos de especialistas médicos? No, están en el club bailando. Y uno dice, no, están en el club bailando porque no necesitan ir al médico. No, es al revés, porque no fueron de tanto especialista y tanta cosa y se enfocan mucho más en salud que en enfermedad. Resultado, están ahí bailando. ¿Qué más, chicos? Doctor, hay dos palabras que para mí son muy importantes en esta charla que tenemos y quisiera con estas dos palabras y sus definiciones ser las últimas preguntas de esta. La primera es proyectos. O sea, ¿qué le puede decir a las personas que se sienten que ya no tienen un proyecto en la vida que desean alcanzar? Y la segunda, y para cerrar, que usted nos diga algo sobre la palabra entusiasmo. Mire, proyectos. Algo veníamos diciendo todo el tiempo. La biología siempre intenta apoyar el proyecto. La biología de los jóvenes es fuerte, dinámica y vital porque tienen muchos proyectos. Tenemos que tener la idea que nosotros no somos seres materiales con sueños espirituales. Somos al revés. Somos seres espirituales transitando un cuerpo material. Y el cuerpo material siempre va a estar en pos del proyecto. No hay nada mejor para la biología. 5 trillones de células nuestras saben lo que pensamos. Si saben que nos tenemos por qué levantar cada día, van a trabajar para eso. La gente antes se decía, la gente se muere cuando descubre que no tiene más nada para recibir. Y hoy se sabe que es al revés. La gente que se muere porque descubre que no tiene más nada para dar. Entonces, no hay edad para no dejar de dar. Y también esta conducta muchas veces que tenemos los mayores, es decir, bueno, yo ya hice todo, ahora que se ocupen otros de mí. No. Las personas mayores que siguen pensando qué puedo yo aportar desde mi familia, a mí mismo, a mi familia, a mi barrio, a mi sociedad, al mundo, que los que escriben, los que, bueno, tienen proyectos para el mundo. La biología los acompaña. ¿Y qué era lo último? Entusiasmo. El entusiasmo. Miren,
Son muy bien, Simón, muy buenas estos disparadores. La palabra entusiasmo viene de enteos. Enteos significa en griego, teos es Dios, con los dioses dentro. Entusiasmo es con los dioses dentro. Y nosotros somos seres materiales que llevamos, la Cábala habla muchísimo de eso. Cada uno de nosotros tiene una chispa de Dios. La Cábala habla de la palabra espíritu, que tiene que ver con el entusiasmo. Espíritu viene de espíritus, en griego es aliento, es el aliento. En hebreo es más fuerte todavía. Espíritu es ruach, que es viento. Y la Biblia habla de ruach Adonai, tenemos el viento de Dios. Eso es entusiasmo. Y lo tenemos dentro. El asunto es ponerse en consonancia para descubrirlo, tener una visión hacia adentro. El entusiasmo es algo que nace cuando yo me miro para adentro. Si solo miro para afuera, si solo veo qué quiero consumir, si solo escucho los noticieros, si solo y hago cualquier cosa para no mirar para adentro, no voy a descubrir el Ruach Adonai, no voy a descubrir el viento, el aliento de Dios que todos llevamos adentro y que es entusiasmo, tener los dioses dentro. Muchas gracias, doctor. Le quiero ceder la palabra a la señora Marta Wolf, si quiere hacer un cierre. Tenés el micrófono cerrado, Marta. Ahí. Bueno, muchas gracias a Amigos por Israel, por supuesto a Simonet Bull, siempre tratando de acordar, de invitar gente que amplíe el panorama de la vida de todos los que nos acuden, que vienen, que se presentan, y al doctor Itzik por todo lo que dijo. Y a través de todo quiero hacer el cierre de lo siguiente. La gente está enferma, la gente de nuestra edad, porque no tiene quien la escuche. La gente de nuestra edad, por ahí vamos a grupos donde nos hacen hacer cosas, pero nosotros tenemos mucho para dar. Debería haber un lugar donde todos podamos ir a enseñar lo que sabemos. La vida no se ha terminado, tenemos mucho que enseñar, cada uno desde lo suyo. Y falta una cultura del respeto de lo que podemos dar a nuestra edad, de lo que podemos decir, de que hay gente que se sienta a escucharnos. En Alemania le pagan a la gente, a un ingeniero, por ejemplo, en tornillos, para que pueda ir a enseñar a alguna parte del mundo a hacer tornillos. A nosotros nos hacen callar y sentimos que nos están permanentemente sectoriando, de que somos gente de tercera edad, de quinta edad. Yo digo que hay que hacernos respetar desde lo que sabemos de la vida y poder todavía dar lo que nosotros sabemos a los demás. Creo que vivimos en una sociedad totalmente equivocada. Creo que lo que el doctor Itzik hoy nos ha enseñado, de que estamos en carrera, mientras vivimos estamos en carrera para tener proyectos y para poder realmente ser útiles a la sociedad. Y lo somos, porque consumimos, porque hablamos, porque miramos televisión, porque podemos ver una película, somos seres útiles. Y porque no nos falta un tornillo, Y no nos falta un tornillo, así como vos decís muy bien. Aunque el tiempo siga pasando, hay que pasarlo lo mejor posible, hay que tener un envejecimiento útil y no sentir que uno es inútil para la sociedad. Tenemos vida y hoy, frente a la pandemia, tener vida es ser millonario. Así que gracias, Juan, por lo que nos enseñaste de un envejecimiento saludable, con proyectos. Gracias a Simonet Bull, gracias a todos ustedes por habernos acompañado y repensar todo esto de la gran experiencia del doctor Itzik, que se dedicó a mirar a la gente mayor, a ver qué es lo que le pasaba, que no es estar enfermo porque uno está viejo porque los años han pasado,
pero uno está sano porque tiene vida. Aplaudan los proyectos. Hay que imponerse, no hay que callarse, porque el callarse no es salud. Gracias. Doctor Itzik, en nombre de Amigos por Israel, quiero agradecerle profundamente su colaboración y su disertación. También agradezco a la señora Marta Wolf, que siempre nos acompaña. Quiero aprovechar este momento para invitar a todos nuestros amigos a nuestra próxima actividad del próximo miércoles con el licenciado Pablo Dreisig, sociólogo, y nos va a hablar sobre los dos grandes filósofos judíos, Martín Buber y Emanuel Levinas. Y ahora les deseo a todos un Shabbat Shalom, que estén bien, un buen fin de semana y alejar de todas nuestras ideas 3 cosas que nos recomendó el doctor Juan Itzik: resentimiento, enojo e incertidumbre. Los esperamos. Shabbat Shalom, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor. Gracias, Marta. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.